going to bring the word this morning. God of miracles. El Dios de milagros. Praise the Lord. Alaba al Señor. It is good to see you here this morning. Estoy muy contento de verlos esta mañana. And I know some of you were probably hoping that the missionary was here. Estoy seguro que algunos de ustedes estaban el día de los misiones, But he esperando que los misioneros vengan, is at another church this morning. pero está visitando otra iglesia esta mañana. He's very grateful for all of the hospitality that you have given to him and his wife. Y está muy contento por todo lo que hicieron para él y su esposa. Hospitalidad. And I want to thank all of you for being so loving to them. Y quiero agradecerlos para ser tan amable con ellos. Our theme for this year Nuestro tema para este año is to be on mission with God. es para estar en misión con Dios. And what a marvelous time we had with this mission conference. Y qué tiempo maravilloso que tuvimos con esta conferencia de misiones, Where Pastor Kevin was able to share with us y Pastor Kevin podía compartir con nosotros what God laid on his heart. lo que Dios tenía en su corazón. Last week, La semana pasada we talked about being on mission, but do not fear. hablamos de estar en misiones, pero para no tener miedo, temor. Even the Apostle Paul Hasta el apóstol Pablo had moments of fear. tenía sus momentos de temor. But when fear comes, we need to put faith in the face of fear. Pero cuando viene el temor, tenemos que poner la fe en la cara del temor. This morning, I've Esta entitled mañana this message, A Teachable Teacher. he titulado este mensaje de esta mañana, Un maestro que aprende. Interesting title, isn't it? Es un título muy interesante, ¿no es? Get your Bible and turn with me to the book of Acts, chapter 18. Vamos en el libro de Hechos, capítulo 18. And we will look at verses 24 through 28. Y vamos a ver versos 24 hasta 28. Acts chapter 18. And Brother Wilson is going to read that for us in Spanish. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Let us pray. Oremos. Father, thank you for this moment. Padre, gracias para este momento. And as we share from your word, Y mientras compartimos de tu palabra, we ask your Holy Spirit to guide us. pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Guide us into your truth. Nos guíe en tu verdad. And help us to learn from Apollos.
y que podemos aprender de Apolos and his example. y su ejemplo. Thank you, Father. Gracias, Padre, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. A teachable teacher. Un maestro que aprende. If you remember, Paul was on his second missionary journey, Si acordamos, Pablo estaba en su segundo viaje misionero and he had gone to Athens and then to Corinth. y fue primero a Atena y después a Corintio And he spent a year and a half in Corinth. y pasó como un año y medio en Corintio. And there he met this couple Y ahí él conoció a esta pareja, Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila. Now remember, Dr. Luke had started that journey with them. Y si acuerdan, el doctor Lucas comenzó este viaje con ellos, But it looks like he stayed behind in maybe Ephesus. pero parece que quizás quedó atrás en Efesios. And Silas and Timothy also apparently stayed behind in Ephesus. Y Cyrus y Timoteo también aparentemente quedaron en So Efesios. this is where we pick up from verse 24. Esto podemos comprender del verso 24. 3 points to the sermon. Number 1, be teachable. 3 puntos del mensaje hoy es: número 1, sea uno que aprende, Be willing to learn. sea uno dispuesto a aprender, Be a willing student. un estudiante dispuesto, Asking questions. preguntando preguntas, Reading and studying. leyendo, estudiando, Listen and learn. escuchando y aprender. That's what it means to be teachable. Eso es lo que significa para ser una persona que aprende. We have a man, Tenemos un hombre and in verse 24, he is given a name. y en el verso 24 le dan un nombre. His name is Apollos. Su nombre es Apolos. And it tells us several things about this man. Y nos dices algunas cosas de este hombre. His name actually means a manly beauty. In other words, he was guapo. Y la escritura nos dice que era un hombre muy guapo. I don't know whether he would show his six packs and his muscles, but he was just handsome, you know. No sé si estaba mostrando sus músculos, pero sí dice que estaba muy guapo. His name was Apollos. Su nombre era Apolos. And in the Greek language or culture, Y en el lenguaje griego o cultura, that name had to do with being a child of the God of the sun. ese nombre tenía que ver de ser un hijo del sol, un dios, Or a child of the God of medicine or health. o el hijo del dios de medicina o salud, Apollos. Apolos. Now notice what it says to us in verse 24. Y veamos qué dice en el versículo 24. It tells us that he was born in Alexandria. Nos dice que nació en Alejandría, He was a native of that part of Egypt, era nativo de esa parte de Egipto. right along the Red Sea coast. There was this area called Alexandria. Al lado de la costa del Mar Muerto había este lugar que llamaba Alejandría, The Red Sea. el Mar Rojo. And that place was called a city of scholars. Y ahí había un lugar que se llamaba la ciudad de los eruditos. In other words, there were many learned men in that area of Egypt. En otras palabras, había muchos hombres con conocimiento. Some rabbis, noted rabbis, came from that area. Algunos famosos rabinos vienen de esa parte. Apollos was from Alexandria. Apolos era de Alejandría.
And verse 24 tells us also that he was an eloquent man. Y el verso 24 nos dice también que era un varón elocuente. In other words, he was a gifted speaker. En otras palabras, él tenía un don de hablar. Spoke well, Hablaba muy bien, maybe with a lot of enthusiasm. tal vez con mucho entusiasmo. Someone you wanted to listen to. Alguien de quien tú quieres escuchar. Verse 24 also tells us that he was mighty in the scriptures. El verso también nos dice que era poderoso en las escrituras. Wow. What does that mean? ¿Qué significa eso? This man knew the Old Testament. Él conocía el Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Barclay, one of the commentators, Barclay, un comentador, says this. dice esto. He did not only know the history of the Old Testament, No solo sabía la historia del Antiguo Testamento, but he knew that every recorded event pero conocía cada evento que pasó ahí. had an inner meaning. Sabía que todo tenía un propósito. In other words, in the Old Testament, En otras palabras, en el Antiguo Testamento there is a deeper meaning. hay un significado profundo. And Apollos was one who had that kind of desire. Y Apolos era alguien que tenía ese deseo To find the inner meanings of the Old Testament. para saber lo que para conocer lo que significaba el Antiguo Testamento de verdad. And scholars would say that he wanted to find Christ everywhere it was shown in the Old Testament. Y los eruditos decían que él quería conseguir a Cristo en toda parte en el Antiguo Testamento. And you say, what? ¿Cómo? I mean, yeah, there are prophetic Old Testament scriptures. I mean, there are scriptures in the Old Testament that give prophecy about Christ. Sí, seguro que hay partes en el Antiguo Testamento que dan profecía del Cristo, But so many in the Old Testament? pero tanto en el Antiguo Testamento. Now, if you remember, Si recuerdas, in Luke chapter 24, en Lucas 24, after Jesus had resurrected from the grave, después que Jesús se resucitó de la tumba, there were two disciples habían dos discípulos. they were going to Emmaus. Iban a Emmaus. And as they were walking Mientras caminaban and talking about the things that had happened, y hablando de lo que pasó, a third man joins them. un tercer hombre viene And this man says, "What are you talking about?" y este hombre pregunta, ¿qué están hablando? And they say, "Don't you know? Y dicen, ¿no sabes? Didn't you read the diario? No lees el periódico, Didn't you look at it on Facebook? no viste en Facebook, What about Instagram? ¿qué tal de Instagram? Man, you don't keep up with what's going on." Ay, no sabes qué está pasando. I know you'll say, "Pastor, they didn't have Instagram in those days." I understand. Yo sé que tú piensas, bueno, este tiempo no tenían Instagram, pastor. Don't you know what's going on? ¿No sabes qué está pasando? And as they were walking, Mientras caminaban, this third man began to instruct them. este tercer hombre comienza a instruirlos And he started from Genesis y comienza desde Génesis throughout the Old Testament, y sigue hasta el Antiguo Testamento, telling them the things that pertain to himself. diciéndole cosas que son del mismo, And they still didn't recognize who he was y todavía no le reconocieron until hasta when they sat down to break bread together. que sentaron para romper pan juntos Then they realized who this third man was. y allí realizaron quién era este tercer hombre. It's Jesus.
Es Jesús. Didn't our heart burn within us when he walked with us? ¿Por qué no ardía nuestro corazón cuando lo vimos el primer vez? Now, I would have loved to be there with them, A mí me encantaría estar ahí con ellos to listen to Jesus, para escuchar a Jesús, starting from the beginning, comenzando desde el inicio, throughout the Old Testament, por, throughout the Old por Testament, todo el Antiguo Testamento, showing where the scriptures are pointing to himself. mostrándole dónde apunta la escritura de él mismo. Apollos Apolos, was a Apolos guy like that. era un hombre así. He wanted to find out in the Old Testament. Quería ver y aprender del Antiguo Testamento. There's an inner meaning, Hay un significado profundo and I want to see it about Christ. y lo quiero ver de Cristo. He was mighty in the scriptures. Era poderoso en escrituras. I wonder if we can be mighty in the scriptures. Me pregunto si nosotros también podemos ser poderosos en las escrituras. Phillips, in his translation of the Bible, says this. Philip en su traducción de Biblia dice esto. Says that Apollos was well versed in the scriptures. Dice que Apolo era muy bien instruido en las escrituras. He knew the Old Testament. Él lo sabía. And then you think, Él lo conocía muy bien. do I know the scriptures like that? Y pienso, yo también conozco la escritura así. También. Do I really know the scriptures? Lo conozco de verdad. And I know sometimes we've read it over and over again, and then it's down there somewhere and we can't find where it is. Y yo sé que a veces leemos la Biblia algunas veces y sabemos que hay algo ahí. That happens. Eso pasa. But we want to spend time in the scriptures Pero queremos pasar tiempo en las escrituras so we know more of what God is saying. para conocer más de lo que Dios está diciendo. Apollos was mighty in the scriptures. Apolos era poderoso en las escrituras And then he came to Ephesus. y llegó a Éfeso. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no? Why did he come to Ephesus? ¿Por qué vino a Éfeso? Didn't Paul leave Aquila and Priscilla in Ephesus? ¿No fue que Pablo dejó a Aquila y Priscila en Éfeso? He did. Sí lo hizo. He told them, stay there, wait. Y los dijo, quédase ahí. And now espere". we have this young man Y ahora tenemos este joven that comes to Ephesus. que viene ahí en Éfeso. You think that's a coincidence? ¿Piensas que eso es una coincidencia? You think that just happens by chance? ¿Piensas que eso pasa así, No. por casualidad? No. There is a God who is orchestrating the movements of his people. Hay un Dios que está orquestando los movimientos de su gente. And sometimes he moves people in places where they can have an encounter. Y a veces mueve a la gente en un lugar donde pueden tener un encuentro. That happens, doesn't it? Eso pasa, ¿no? Apollos comes to Ephesus Apolo llega a Éfeso and he's going to learn some things. y va a aprender algunas cosas. Now, he already knew a lot of things. Ya sabía muchas cosas. You see that in verse 25. Puedes leer eso en verso 25. This man was instructed in the way of the Lord. Había sido instruido en el camino del Señor. So maybe it was a rabbi Entonces quizás era un rabino or in one of the schools that he went to. o en algunos de los escuelos donde él fue. He was instructed. Fui instruido And he was teachable because he received the information. y él era capaz para aprender porque recibió la instrucción. Someone was telling him about the way of God. Alguien le enseñaba del camino del Señor And somehow in the process, y
Y en el proceso he must have heard about Jesus Christ. tenía que haber escuchado de Jesucristo, But he still has a little bit more to learn. pero todavía tiene más que aprender. Notice what verse 25 says. Note lo que dice verso 25. This man was instructed in the way of the Lord, being fervent in spirit. He spoke and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Verso 25. So he had a knowledge of God. Él tenía conocimiento de Dios. But you know, even as he was instructed, Pero sabes, hasta cuando estaba siendo instruido, he needed more instruction. necesitaba más instrucción. Did John the Baptist instruct him? ¿Fue Juan Bautista quien le instruyó? I believe that John the Baptist taught him some things. Yo creo que sí. Or someone who's familiar with John the Baptist. O alguien que es familiar con Juan Bautista. Someone instructed him in the way. Alguien le instruyó en el camino. Now you say, what is the way? I mean, what's the big deal, the way? What is that? Y quizás te preguntas, ¿cuál es el camino? Well, first he had to know the way of God. Bueno, primero tenía que saber el camino de Dios. As a Jewish young man, he would know about the commandments of God. Como un joven judío, él tenía que saber las instrucciones de Dios. But when we talk about the way in the New Testament, Pero cuando hablamos del camino nuevo en el Nuevo Testamento, we're talking about Jesus Christ. hablamos de Jesucristo. Jesus said, Jesús dijo, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to God the Father but through me. Nadie llega al Padre sino vía mí. And the early Christians Y los cristianos antiguos were called people of the way fueron llamados gente del camino, because they were following the way of Jesus Christ. porque estaban siguiendo el camino de Jesús. Apollos was instructed in that way, Apolo fue instruido así, but then he was instructed again. pero después fue instruida otra vez, You see, because he comes to Ephesus porque llega a Éfeso and he meets a couple. y llega, conoce a una pareja. In verse 26, we are told, En verso 26 nos dice, and he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Wow. So they took him aside. Así que le tomaron aparte. And I can picture the scene. Just think about the scene a little bit. Piensa un poco de la escena. This young man is speaking about the way of God. Este joven está hablando del camino de Dios And this couple is there listening. y esta pareja está ahí escuchándole And afterwards they come to him y después le acercan and they begin to instruct him y lo comienzan a instruir more accurately más exactamente the way of the Lord, el camino de Dios, Jesus Christ. Jesucristo, The way, the truth, and the life. el camino, la verdad y la vida, Jesus Christ, Jesucristo, who came and died on the cross for the sins of mankind. quien vino y murió por los pecados de la gente. Jesus Christ, the one who was buried. Jesucristo, el que era enterrado, Jesus Christ, the one who rose again. el que resucitó, Jesucristo. Jesus Christ, the one who conquered death. Jesucristo, el que venció a la muerte. Jesus Christ, the one that is coming back. Jesucristo, el que va a regresar. Aquila and Priscilla Aquila y Priscila began to teach this young man. comienzan a enseñar, instruir a este hombre, a este joven, More accurately the way of the Lord. más exactamente el camino de Dios.
You see, Apollos had to know that Jesus was actually the Savior, Sabes, Apolo tenía que saber que Jesús era el Salvador, the only Savior. el único Salvador. He had to be taught that there was a Holy Spirit who was going to come. Le tenían que instruir que había un Espíritu Santo que tenía que venir. And the Holy Spirit had come Y el Espíritu Santo ha venido, in fulfillment of the prophecy. un cumplimiento de la profecía. You see, Apollos already knew the Jesus of history, Sabes, Apolo ya conocía el Jesús de antiguo, but he had to come to know Jesus as a living presence in his life. pero tenía que conocer a Jesús como un ser viviente en su vida. That means he had to put his faith in Jesus Christ. Eso significa que tenía que poner su fe en Jesucristo. It is a good thing to read the Bible. Es algo muy bueno para leer la It is Biblia. good to have information from the Bible. Es muy bueno tener información de la Biblia, But then to have the accurate knowledge pero para tener la información exacta is to put your faith in Jesus Christ, es para poner tu fe en Jesucristo, repenting of your sins, arrepintiéndote de tus pecados, receiving forgiveness of your sins, recibiendo perdón de tus pecados, and with your faith in Jesus Christ, y con tu fe en Jesucristo you receive eternal life. recibes vida eterna, You are justified, eres justificado, just as if you had never sinned. igual como nunca habías pecado. That's the marvel of the gospel. Eso es el maravilloso del Evangelio. Apollos was instructed Apolo fue instruido the way of Jesus Christ. el camino de Jesucristo. Jesus, who is the way. Jesús, quien es el camino. The second point I want to make is to be a teacher. El segundo punto es que sea un maestro. You see, a teacher instructs clearly. Un maestro instruye con claridad, He shares what he or she has learned. comparte lo que él ha aprendido. So who was a teacher? Entonces, ¿quién era el maestro? When you look at the verses, you see in verse 25 Cuando ves el verso 25, that before Aquila and Priscilla had taught him more perfectly, que antes que Priscila y Aquila le habían instruido perfectamente, he taught diligently the things of the Lord, él enseñaba diligentemente lo que concerniente al Dios, knowing only the baptism of John. aunque solamente conocía el bautismo de Juan. The verse says he was fervent in spirit. El verso dice que él era fervoroso en espíritu. One writer says Un escritor dice that he had this burning zeal. que tenía un celo ardiente, Or a burning spirit. o un espíritu ardiente, And he would teach diligently the things of God. y enseñaba diligentemente las cosas de Dios, And eventually, y he eventualmente would teach diligently the things of the Lord Jesus Christ. enseñaba diligentemente las cosas de Jesucristo. But for that time, Pero por ese momento, before Aquila and Priscilla shared with him, antes que Aquila y Priscila compartió con él, he only knew about the baptism of John. solo conocía el bautismo de Juan. And what is that? ¿Y por qué era eso así? If you remember, Si recuerdas, John the Baptist Juan Bautista came on the scene llegó a la escena as the one who was to prepare the way of the Lord, como el persona que tenía que preparar el camino para Dios, prepare the hearts of the people for the coming of the Lord. preparar los corazones de la gente para el Dios. And John the Baptist would preach, Y Juan Bautista enseñaba, repent, arrepiéntete, for the kingdom of heaven is at hand. porque el reino de Dios va a llegar. Repent. Arrepiéntete. And he would baptize folks in the Jordan River. Y bautizaba gente en el lago de Jordán. The people would make a public confession of repentance.
La gente hacía una confesión pública de arrepentimiento And they would get baptized. y lo bautizaron. And John the Baptist had several disciples. Y Juan Bautista tenía varios discípulos. Andrew was one of them. Andrés era uno de ellos. And most scholars believe that Peter was also a disciple of John the Baptist. Y muchos eruditos piensan que Pedro también era un discípulo de Juan Bautista. But when they came to know Jesus Christ, Pero cuando llegaron a conocer a Jesucristo, putting their faith in Jesus, poniendo su fe en Jesús, many of them were rebaptized. muchos de ellos fueron a bautizar nuevamente. So Apollos Así que Apolo knew the baptism of John. conocía el bautismo de Juan. But thank God for Aquila and Priscilla. Pero gracias a Dios para Aquila y Priscila. They were going to teach him, Ellos le enseñaron and he was going to learn. y él aprendió. And then he can teach that as well. Para enseñar eso también. Not only that, No solamente but eso, when you go to verse 27, pero cuando vas al verso 27, you see him helping the believers. ves cómo él ayuda a los creyentes. The brothers had given him a recommendation Los hermanos le han dado una recomendación so that when he gets into Achaia, para que cuando llega a Acaya, the disciples there would receive him. los discípulos ahí lo pueden recibir. And when he came to Achaia, Y cuando llegó a Acaya, he helped them much which believed through grace. le ayudaron muy bien, pensado que es la gracia. In other words, he contributed Él contribuyó to the spiritual growth of the believers in Achaia. para el crecimiento espiritual de los creyentes en Acaya. He helped make that possible Él ayudaba él ayudó que eso era posible by teaching the way of God more perfectly, para enseñar el camino de Dios más perfectamente, teaching about Jesus Christ. enseñando de Jesucristo. And I can imagine him Ya lo puedo imaginar using the Old Testament, usando el Antiguo Testamento, revealing the New Testament, revelando el Nuevo Testamento, connecting those two together, conectando esos dos juntos and helping the believers to understand. y ayudando a los creyentes a comprender. This young man Este joven, had knowledge, and he shared that knowledge. él compartió este conocimiento. The other thing we find in verse 28 La otra cosa que vemos en el verso 28, is that he mightily convinced the Jews. que él vehemencia refutaba públicamente a los judíos. In other words, God used him En otras palabras, Dios lo usó to bring conviction. para traer convicción. One writer says Un escritor dice, he vigorously refuted the Jews. él refutaba con gran vehemencia a los judíos. Wow. That's a man who knew the scriptures. Eso era un hombre que conocía Used las the Old escrituras. Testament, Usó el Antiguo Testamento, opening up lo abrió completamente and said to his Jewish brothers, here it is. y le dijo a sus hermanos judíos, aquí está, Why are you not doing this? ¿por qué no estás haciendo esto? Why are you not believing in Jesus? ¿Por qué no crees en Jesús? This is what the scriptures speak about him. Eso es lo que dicen las escrituras tocante él. This is what he has done. Eso es lo que ha hecho. Put your faith in Jesus Christ. Pon tu fe en Jesucristo. Now notice at the end of verse 28 it tells us Si noten en el final del verso 28 nos dice, he was showing by the scriptures that Jesus was Christ. demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Phillips in his translation says this, beautifully put. Phillips en su traducción dice esto muy bonito. He says Apollos
was quoting the scriptures, Apollos was quoting the scriptures Apolo estaba recitando, repitiendo las escrituras to prove para probar that Jesus is the Christ. que Jesús es el Cristo. Wow. I mean, the man was using the scriptures Este joven estaba usando las escrituras to prove para probar and convince the people y convencer a la gente that Jesus, que Jesús, this Jesus of Nazareth, este Jesús de Nazaret, this Jesus who died on this cross, este Jesús que murió en la cruz, this Jesus that resurrected, este Jesús que resucitó, he is the Messiah. Él es el Mesías. He is the ordained one of God. Él es el ordenado de Dios. He is the one that has come Él era el que tiene que venir. to set us free from bondage of sin. Él tenía que venir para librarnos del pecado. The third point I want to make to you El is tercer that punto es, you want to be bold. sea valiente. Bold. And that doesn't mean you want to be arrogant. Don't do that. No significa que tienes que ser arrogante, no hagas eso. Be confident. Be confident. Sea seguro. You see, like this morning in Sunday school, we're talking about being confident in God. Esta mañana hablamos de eso, de tener seguridad en Dios. Be sure of the victory in Christ. Sea seguro de la victoria en Cristo. Be bold about Jesus. Sea valiente de Jesús. Dr. Graham El doctor Graham would say often to me, me decía muchas veces, Cedric, be bold. Cedric, sea Be valiente. bold for Jesus. Sea valiente para Jesús. And he would show me his business card. Y me mostraba sus tarjetas de negocios. Here's a man who spent over 50 years in medicine. Un hombre que pasó más de 50 años en medicina. And on his business card, Y en su tarjeta, on one side he has medical doctor, en su tarjeta de representación decía doctor médico. and on the other side Y al otro lado he would have John 3:16. decía Juan 3:16. God loves you. Dios te ama. And every time he would meet someone and Y siempre que conocían a alguien nuevo he'd say, "You a doctor?" Yeah. And he'd pull out a card y le preguntaba, ¿eres el doctor? Sí, and sí, he sí. would, he would hand it to them with the face of John 3:16. Say here. Y les daban con el verso Juan 3:16 aquí. And some people, and then they would flip it over. Y la gente lo volteaba para leer al otro lado. Be bold. Sea valiente. Don't be afraid to tell people about Jesus. No temes de contar a la gente de Jesús. You have the best there is. Tienes lo mejor que hay, Jesus Christ. Jesucristo. Be bold. Sea valiente. Tell people about Christ. Comparte Share him. comparte con la gente de Jesús. And that's what Apollos did. Eso es lo que hizo Apolo. He shared Christ with people. Compartió Jesucristo con la gente. So you want to be teachable. Así que tienes que ser dispuesto de aprender. You want to be a teacher. Quieres ser un maestro And you want to be bold. y tienes que ser valiente. That's good. Eso es muy bueno. So be teachable. Así sea uno que aprende. Now I know. Sometimes Yo sé, a veces we don't want to be teachable. no queremos aprender. So here's what I'm going to do. Así que esto es lo que voy a hacer. I'm going to encourage you. Te For quiero animar. for those of you who don't come to Sunday school, Para ustedes que no vienen a la escuela dominical, I'm going to challenge you to come to Sunday school. te quiero retar que vengas a la escuela dominical. Te quiero desafiar. You see, too many Christians Sabes, hay muchos cristianos don't grow in Christ. no crecen en Jesús. You know why? ¿Sabes por qué? They don't spend enough time in Bible study. No pasan suficiente tiempo en escuela dominical estudiando la Biblia. You see, in Sunday school, Sabes, en escuela dominical you get to ask questions. puedes preguntar preguntas, You get to share comments. puedes compartir,
And each person gets to learn from one another. Y todos pueden aprender de uno a otro. And the teacher begins to share some things and everybody grows together. Y el maestro comienza a compartir cosas y todos pueden crecer juntos. And sometimes adults say, Y a veces adultos dicen, well, that's for children. eso es para niños. No, it's for everybody. Claro que no, es para todos. So I encourage you, Te quiero animar come to Sunday school. que vengas a la escuela dominical. Be teachable. Sea uno que quiere aprender. Come to Bible study. Venga al estudio bíblico. We have Bible study on Wednesday nights. Tenemos estudio bíblico todos los miércoles. Come to Bible study. Venga al estudio bíblico. I'm amazed sometimes the kind of excuses we give. Estoy muy asombrado a veces con las excusas que damos. Well, I'm working late. Estoy trabajando muy tarde. And that's because Bible study is not as important as your work. Eso es porque el estudio bíblico no es tan importante como tu trabajo. Or I have other things to do. O tengo otras cosas que hacer. Or I'm too tired. Estoy muy cansado. But if the boss calls you to come and do a few more hours, you'll go. Pero eso, el dueño te llama para hacer algunas cosas, tú vas. El jefe. Be teachable. Sea uno que quiere aprender. Spend time together with the saints in Bible study. Pasa tiempo con los santos juntos en el estudio bíblico. And sometimes the teachers we learn most from are the hardest teachers. Y a veces los maestros que más aprendemos son los más duros. And I had several of those. Y he tenido varios de esos maestros. As a young boy going to elementary school in the Catholic church, Catholic school, Como un niño yendo a la escuela católico, we had a nun. había una monja. Her name, Su nombre, Sister Telesphora. hermana Telespora. I still remember her name. Todavía recuerdo su nombre. She was Mother Superior. Era madre superior. That means when she speaks, you listen. Eso significa cuando ella habla, tú escuchas. Because if not, Si no, you will get it. vas a conseguirlo. You get a red bottom or red hands. O manos rojas. And I remember, Y todavía recuerdo. because she wanted us to learn. Porque quería que aprendíamos. You better do your homework. Mejor que hagas tu tarea. And you better be on time. Y mejor que vengas a tiempo. I still remember her name. Todavía recuerdo su nombre. And then in graduate school, we had a professor. Y después en la universidad había un profesor. His name, Su nombre, Robert F. Benanati. Roberto F. Benarati. I still remember his name. Todavía recuerdo su nombre. He was hard. Era muy duro. And the first day of the class, El primer día de la escuela say, I am Robert Benanati. decía su nombre. There will be only one A in this class. Y decía, solamente va a tener un One A. grado 10 en esta clase. One A. Solamente uno. And most of you are going to fail. Y mayoría de ustedes van a fallar esta clase. Y todos temblaban. But if you study Pero si estudias, and he sees that you're studying, si aseguras que estudias, he will work with you. sorry, He will work with you. él trabajaba contigo. And it's true, only one person got an A. Y es verdad, solamente un estudiante tuvo un 10. Sacó un 10. I have a Jewish consultant. He's one of the top consultants in the world. Tengo un consultor judío, His name is Norman Lieberman. su nombre es Norman Lieberman. And when he would come to the refinery out there for Coastal, Y cuando venía a la refinería en Coastal, most of the engineers don't want to go out with him. mayoría de los ingenieros no querían ir con él. He was hard. Él era muy duro.
So Pastor Cedric goes out with him one day and Así que el pastor Cedric va con él un día he says, Cedric, take this temperature. Yes, sir. y él dice, Cedric, toma esta temperatura. Sí, señor. He climbs a ladder and takes another temperature. Sube la escalera, toman otra temperatura. And he says, Cedric, calculate the duty for me, please. Cedric, por favor, calcula haga un cálculo para The heat mí. transfer. So I said, okay. Okay. So I pull out my little calculator. Saco mi calculador And he comes down from the ladder. y baja de la escalera. Put that away. Quita eso. Use your brain. Usa tu cerebro. Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. Calculate it. Yes, sir. Calcúlalo. And I'm Sí, calculating my señor. mind. And he's also doing calculating. Y ahí calculando. What is it, Cedric? And I give him my number. ¿Qué es, Cedric? Y le doy mi número. It's pretty close. Pretty Sí, sí, close. está cerca. He said, now do it on the calculator. Y ahora con el calculadora. Yes, sir. Sí, señor. You see, Cedric? ¿Ves? Use your brains. Usa tu cerebro. Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. He was hard, Era muy duro, but you learn from him. pero aprendes de él. You see, sometimes we want things easy. ¿Ves? A veces queremos las cosas fácil. We don't want a hard teacher. No queremos un maestro duro. I don't like the way he talked to me. No quiero que él hable conmigo. I don't like the way he said that. No me gusta cómo me habla. No me gusta cómo dijo How eso. dare him say that to me? ¿Cómo se atreve a decirme eso? Stop. You're a believer Para- in Jesus Christ. Para de ser eso. Eres un creyente de Jesucristo. Learn from him or her. Aprende de él o ella. You know, Jesus said some pretty hard things. Sabes, Jesucristo dijo algunas cosas muy duros. He looked at Peter Él vio a Pedro and said, get behind me, Satan. y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Can you imagine Peter saying, did you hear what he just said to me? ¿Te imaginas si dice, ay, viste lo que me dijo? I'm never going to follow him again. Never. Nunca le voy a seguir, nunca. No, Peter took it in. It hurts, Le dolió a Pedro. but I'm going to follow. Voy a seguir. He has the truth. Él tiene la verdad. Be teachable. Sé uno que quiere aprender, We're just too sensitive. pero somos muy sensitivos. We don't like that. I don't like the way he looked at me. No me gusta cómo me vio. I don't like the way she talks to me. No me gusta cómo me habló. Relax. Relájate. Grow up. Madúrate. Be teachable. Sea uno que aprende. And then be a teacher. Y después sea un maestro. Teach the word of God. Enseña la palabra de Dios. Not your opinions, No tus opiniones, the word of God. pero la palabra de Dios. And teach with your life. Y enseña con tu vida. It's easy to talk. Es muy fácil hablar, Teach with your life. pero enseña con tu vida. That speaks more than words. Eso habla mucho más que palabras. That's what discipleship is all about. Eso es lo que es discipulado. It's the word and the actions blended together from the teacher. Son las palabras y acciones juntos del maestro. And be Mezclados. vulnerable. Y sea vulnerable. Don't be afraid to say, I don't know. No tengas miedo de decir no sabes. Don't be afraid to ask for forgiveness. No tengas miedo de pedir perdón. And remember, Y recuerde, teaching starts at home. enseñando comienza en la casa. I think sometimes we expect teaching to begin at the church Yo sé que a veces pensamos que enseñanza comienza en la iglesia or it begins at the school. o comienza en la escuela. No, it begins at home. No, comienza en la casa. You have a responsibility as a parent to teach your children. Tienes responsabilidad como pariente para enseñar a tus hijos. Now let me share something else with you. Déjame compartir algo otro contigo. Do not be insecure as a teacher. No puedes ser inseguro como un maestro. Did you hear me say that? Too many teachers are insecure. Muchos maestros están inseguros. You know why? ¿Sabes por qué? They're afraid.
Tienen miedo. Well, if my student gets to know more than me, I'm going to lose my job. Si el estudiante sabe más que yo, voy a perder mi trabajo. No! Teach your student to replace you. Enseña a tus estudiantes que te pueden reemplazar. Many young people today, and even adults, Muchos jóvenes y hasta adultos, and I've experienced that real life here in Aruba. muchos hoy en día aquí en Aruba, You work for a company, trabajas para una compañía, you do calculations for a company. haces calculaciones para una compañía. That's good. Eso es muy bueno. When you leave the company, Cuando dejas esa compañía, those calculations belong to the company, not you. esas calculaciones pertenecen a la compañía, no a ti. And then we have new people come in and they say, how do we do this? Y después hay gente nueva que entran y se pregunta cómo hacemos eso. Oh, let me see if I can find the guy who used to work on this. Oh, we don't have any other files. Oh, déjame buscar al Señor que hizo eso. Ay, no tengo nada. You know why? ¿Sabes por qué? The people who did the work are insecure in who they are. La gente que hizo el trabajo están inseguros de quiénes son. When you are secure in what you know and what you believe, you pass it on. Cuando estás seguro de lo que sabes y crees, lo sigues enseñando a otros. And as a believer in Christ, Y como creyente de Dios, I encourage you te quiero animar to pass it on. para pasar la información. Pass on the word of God by all means. Comunica la palabra de Dios. And whatever you've learned in your skills Y lo que aprendiste and your experiences, en tu experiencia, don't be afraid to pass it on. no tengas miedo de pasarla a otro. Be a good teacher Sé un buen maestro and continue to share the gospel. y continúa a compartir el evangelio. So many people need to hear it today. Tanta gente lo necesita hoy en día. Share the good news of Jesus Christ. Comparte el buen noticia de Jesucristo. And pray, Ora, send, da, give, dé and go. y vaya. Let us pray. Oremos. Father, Padre, some of this is hard. hay un poco de esto es que es muy duro, But help us. pero ayúdenos. Forgive us for the times we have not been teachable. Perdónenos por los momentos que no queríamos aprender. Forgive us for not being the teachers that we should be. Perdónenos para no ser los maestros que teníamos que ser. Forgive us for not being as bold as we should. Perdónenos por no ser tan valiente como deberíamos ser. And help us Y ayúdenos from this day forward de este día en adelante to be better, para ser mejor, to grow in Christ. para crecer en Jesucristo. Now we realize, Father, that there is greater judgment for a teacher. Realizamos, Padre, que hay juicio más grande para un maestro, But for those that are teachers here pero para los que son un maestro aquí and those that may hear this message, y ellos que pueden escuchar este mensaje, help each one of us as teachers ayude cada uno de nosotros como maestros to teach what is truth, para enseñar lo que es verdad, to stay in line with your scripture. para estar en línea con tu escritura. Thank you, Father, Gracias, Padre, for your word. para tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well,
going to sing this song. Vamos a cantar esta canción.